El crepúsculo teñía de rojo las polvorientas calles del pequeño asentamiento, mientras una figura solitaria emergía del borde del pueblo. El pistolero, envuelto en sombras y cicatrices invisibles, observaba con ojos imperturbables cómo la multitud se congregaba en la plaza central. Allí, bajo el intenso sol, una subasta despiadada estaba a punto de sellar el destino de una joven apache, vendida por el puño frío de su propia madre. Los tablones del improvisado escenario crujían bajo el peso de miradas codiciosas y susurros cargados de desesperanza. El viento arrastraba el olor a polvo, sudor y resignación, mientras los espectadores intercambiaban apuestas y promesas que olían a traición. El rancho lejano, las montañas secas que se recortaban en el horizonte y la infinidad de tierra árida sumaban una atmósfera opresiva, un espacio donde pocas almas encontraban refugio y menos aún esperanza. En medio de aquel mar incongruente de curiosos y mercaderes, la joven apache permanecía rígida. Sus ojos negros reflejaban una mezcla de miedo y desdén, la marca de una herida mucho más profunda que la quemadura en su brazo. Su cuerpo temblaba, atrapado entre el abandono de quien alguna vez fue su madre y la condena circular de un destino vendido al mejor postor. La traición familiar pesaba sobre ella como un yugo invisible, y el silencio que la rodeaba parecía un abismo impenetrable. El pistolero mantuvo la mano cerca de su revólver, aunque sabía que sus balas no siempre resolvían los enredos del alma. Aquella venta era más que un simple acto de comercio. Era un ultraje a la dignidad y un desafío a su código de justicia, escrito en líneas invisibles pero firmes. Sin permitir que el temblor de la multitud apagara su voluntad, tomó la decisión que cambiaría para siempre el curso de su existencia y la de la joven. Él la rescataría, aunque eso le significara abrirse la puerta a peligros desconocidos. Un murmuro comenzó a crecer entre los presentes, como una tormenta distante, al percibir la audacia inesperada del hombre que se levantaba contra la corriente. Sus ojos se cruzaron con los del apache en un instante cargado de silencio, una promesa muda de protección y esperanza que, pese a toda la sombra de desconfianza, empezó a tejer un frágil lazo entre ellos. La joven apretó los dientes, resistiendo el peso de aquel acto inusitado, mientras sentía, quizás por primera vez, que no estaba completamente sola en ese mundo. Implacable, los murmullos se volvieron cuchillas envenenadas, y las miradas seguras de cómplices en la sombra intensificaron la tensión. Voces bajas, gestos apenas visibles. La comunidad presente no acogía con beneplácito que un extraño desafiara sus reglas no escritas. El pistolero sintió el frío filo de la hostilidad acercándose, mientras su mano firme desencadenaba el inicio de una huida desesperada. La joven apache, a duras penas, comenzó a caminar junto a su nuevo protector, dejando atrás el temblor de aquel calvario y adentrándose en el abismo incierto que dictaría su nuevo destino. Pero cuando creían que la noche les brindaría un manto para cubrir sus pasos, unas sombras hasta entonces inadvertidas cobraron vida. Observadores silenciosos, aliados de los compradores y cazadores de recompensas, emergieron de entre los rincones y los arbustos secos, iniciando una persecución implacable. El retumbar de cascos y los susurros de armas cargadas rompieron la quietud tensa del poblado, anunciando que la libertad sería conquistada a sangre y fuego. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube
a veces desvincula sus suscripciones sin avisar. Antes de que se revele el próximo peligro y una nueva vuelta en esta historia, revisa abajo del video y asegúrate de que todavía estás suscrito a nuestra banda para no perder el hilo que conecta estas voces que resuenan por este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. Los cascos resonaban en el silencioso aire de la noche. Cada estampido impulsaba un latido más rápido en el pecho del pistolero y su acompañante. La joven Apache, con la respiración entrecortada, intentaba mantener el ritmo firme, aunque el peso de la incertidumbre quebraba su firmeza a cada paso. El eco de la persecución no tardaría en alcanzarles, y con él el peligro que creían dejar atrás. Las sombras de los perseguidores crecían, alargándose como espectros hambrientos en la penumbra de los arbustos secos. Los murmullos inquietos y el raspado de las riendas anunciaban que no estaban solos y que la libertad sería un precio alto, pagado en sudor y miedo. A cada curva del camino rústico, el pistolero lanzaba miradas rápidas sobre su hombro, calculando la distancia, buscando un refugio, una ventaja entre ese mar de tierra árida. Su pulgar rozaba la culata del revólver, no por violencia, sino para refrendar aquella promesa silenciosa de protección hecha abajo. La plaza impía. Sabía que no bastaría solo su puntería. Esa noche la supervivencia dependería de la astucia, el coraje y algo que quizás aún ni él comprendía del todo, la fuerza complicada de aquel vínculo que comenzaba a nacer. La joven Apache ocultaba algo más que la huella de una quemadura en el brazo. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban un tormento que no podía explicarse simplemente con miedo o tristeza. Era la memoria de traiciones todavía latentes, de silencios que dolían más que los gritos, de un alma endurecida por las grietas invisibles del abandono. Sin embargo, ahora bajo la voluntad férrea del pistolero, se permitía un destello fugaz de esperanza, como si aquella incierta alianza le ofreciera un asidero para resistir. Un sonido seco partió la quietud, un disparo certero que hizo vibrar las hojas secas y luego el aire con un latido sordo. El pistolero giró instintivamente, adelantándose a un cazador que emergía oscilando entre la maleza. Con un movimiento rápido, disparó 2 veces, derribando al perseguidor antes de que pudiera reaccionar. Sin tiempo para recuperarse, arrastró al Apache hacia una trinchera oculta entre las rocas, donde el silencio se volvió más denso, cargado de una tensión capaz de ahogar. El corazón retumbaba en el pecho de ambos, él con la boca seca y la mirada afilada, ella con las manos crispadas, luchando contra el temblor que amenazaba con delatarlos. El fulgor de las estrellas observaba imperturbable, indiferente a la injusticia que se desarrollaba abajo. «No puedo seguir huyendo así», susurró el pistolero con voz áspera. «Estos hombres no se detendrán hasta recuperar lo que creen suyo. Pero aquí, entre las sombras y la desconfianza, podemos hacer más que correr». Ella lo miró, ese extraño que había irrumpido en su destino con la fuerza de un rayo, y por primera vez el muro invisible de desdén parecía resquebrajarse. «¿Y qué quieres que haga? ¿Seguir luchando contra mi propia sangre? No confían en mí ni siquiera ellos. ¿Cómo puedo confiar en ti?» Un silencio breve, cargado de siglos de historia y heridas abiertas. Se extendió entre ellos. El pistolero bajó la voz, mostrándole que su convicción no era sólo de un hombre escurridizo, sino de alguien que entendía que la verdadera batalla estaba en el honor y la humanidad, no solo en el ruido de los disparos. «Porque no te dejaremos caer»,
no mientras pueda impedirlo. Esto es más que tu vida o la mía. Es una lucha contra el olvido, contra aquel que vende y compra almas sin medir el precio. Somos más que eso. Con el primer rayo tímido del amanecer, asomando en el horizonte, una idea comenzó a tejerse entre ellos, un plan urdido con paciencia y la brutal necesidad de sobrevivir. Sabían que no bastaría ocultarse o correr. La comunidad sembrada de ojos y cuchillas que aguardaba en el pueblo los esperaba, y debían enfrentarse a esa sombra. Pero antes de poder trazar cualquier ruta clara, un leve crujido alertó al pistolero. El sonido era diminuto, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que sus sentidos se agudizaran como los de un animal en acecho. De entre la maleza, una figura surgió, no con enemigos al acecho, sino con pasos cautelosos, tenue como un suspiro entre la brisa. No era un cazador, no era un verdugo, era alguien más, alguien que parecía haber esperado ese momento, alguien cuyo silencio hablaba de secretos enterrados y alianzas antiguas. La apache tensó el cuerpo, el pasado reclamando su piel, mientras el pistolero bajaba su arma, desconfiado pero alerta. El extraño se detuvo a pocos metros, levantó las manos en señal de paz y habló con voz firme pero serena. No busco pelea ni venganza, solo busco a la niña. Una ola helada recorrió la espalda del pistolero y la joven. ¿Quién sería esa voz en el silencio hostil? ¿Amigo o enemigo disfrazado? La tensión se espesó como niebla entre la aridez del suelo, mientras el sol terminaba de despuntar, iluminando la escena con una luz que no perdonaba ni ocultaba nada. El pistolero apretó los dientes y, sin apartar la mirada de aquel nuevo intruso, lanzó una pregunta que haría temblar los cimientos de lo que ambos creían entender. ¿Puedo confiar en ti? ¿O eres la sombra siguiente que viene a terminar lo que comenzó en esa plaza? El extraño permaneció en silencio, dejando que esas palabras retumbaran en el aire, mientras una decisión desconocida pendía en la balanza. Y entonces, un sonido lejano cortó la quietud, un cuerno oxidado que anunciaba la llegada de refuerzos, y con ellos un destino aún más oscuro e inevitable que se cernía sobre ellos. El peso de la noche cedía ante la incertidumbre del amanecer, mientras aquel encuentro insospechado dejaba una pregunta suspendida que había de marcar el curso de su historia. Los cascos resonaban contra la tierra seca, un tambor sordo que avanzaba sin pausa. La fría noche apenas susurraba mientras el pistolero arrastraba a la joven apache hacia la seguridad precaria de unas rocas agrietadas, su sombra proyectándose alargada, temblorosa bajo la luz tenue de la luna, que apenas penetraba el follaje seco. El aliento de ella era un hilo cortado, entrecortado por el miedo y la fatiga, mientras las pulsaciones de su corazón se mezclaban con la cadencia interminable de la persecución. El peligro ya no era un rumor lejano, se sentía húmedo y cercano, como una bestia acechante escondida en el silencio de aquella noche sin estrellas. De entre los arbustos brotaron figuras indistintas, sombras talladas en la penumbra, moviéndose con la precisión despiadada que sólo la desesperación otorga. El pistolero tensó cada músculo, el pulgar rozando la madera oscura del revólver, pero sus ojos mantenían fija la atención sobre la apache, que contenía el temblor de sus manos, con una fuerza callada que hablaba de batallas internas aún no saldadas. «Escucha», murmuró el pistolero, susurrando contra el viento. «No soy solo un hombre con armas, soy un hombre con un código. No dejaré que quienes la venderían como un objeto pasen sobre ella». Sus palabras flotaron entre las sombras.
cargadas de una convicción que se sentía más poderosa que una bala. Ella le devolvió la mirada, vacilante, un destello de reconocimiento cruzando sus ojos oscuros. ¿Por qué arriesgarías tu vida por alguien a quien no conoces, especialmente alguien que tu propia gente teme y quiere olvidar? La pregunta, impregnada de desconfianza, revelaba mucho más allá de las traiciones profundas y una identidad fracturada por el abandono. ¿Qué buscas ahora?, preguntó ella, rompiendo la quietud, su voz un hilo rasgado. No puedo regresar a ese pueblo. Ni ellos ni yo somos los mismos desde esta noche. El pistolero apretó la mandíbula, sintiendo la marcha de las sombras acercarse en la distancia. Un lugar donde pueda ser más que un destino vendido. Pero primero, no podemos quedarnos aquí. La patrulla no se detendrá. Su mirada se clavó en el sendero árido que los aguardaba, del que solo emergían promesas de fatiga y enfrentamientos. Mientras avanzaban con pasos cuidadosos, la confianza entre ellos crecía en silencio, forjada bajo la presión del peligro inminente. El pistolero descubría en la joven una fortaleza insospechada, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien veía. Más allá de sus cicatrices y miedos, el amanecer comenzó a teñir el horizonte con matices pálidos, una promesa tibia entre tinieblas persistentes. Pero no era libertad lo que la luz traía, sino un nuevo juego de sombras. Desde la distancia, un sonido metálico y un leve crujido alertaron al pistolero con la intensidad de un trueno contenido. Una figura emergió con pasos cautelosos en el borde del claro, sus ojos reflejando una mezcla inquietante de determinación y secreto. No portaba armas visibles, pero su presencia era una amenaza palpable. «No vengo a pelear, solo busco a la niña», dijo la voz firme, sin titubeos, resonando en el vacío que se extendía entre ellos. El momento suspendió el tiempo. La apache sintió el peso antiguo de miradas que juzgaban su historia en ese instante, mientras el pistolero bajaba lentamente la mano del revólver, evaluando al extraño con cautela. «¿Quién eres? ¿Y por qué debería confiar en ti?». Su voz cortó el aire con la severidad de quien sabe que el error costará caro. El desconocido mantuvo silencio un largo instante, dejando que la gravedad de su presencia se apoderara del espacio. Sin duda, llevaba consigo secretos que podrían cambiarlo todo. Un murmullo de hojas, el aleteo inquieto de un cuervo lejano, y luego, en la distancia, el toque rasposo y amenazante de un cuerno oxidado rompió la tensa calma. Era el anuncio sombrío de nuevos refuerzos que venían rápido, incluso antes del sol amenazante que comenzaba a disipar la noche. La promesa de un destino aún más oscuro se filtraba en el aire, cerrando el círculo de una historia que apenas comenzaba a revelar su verdadera naturaleza. El pistolero apretó los puños, sintiendo el peso de la elección que los esperaba a todos. En aquella luz nueva pero incierta, comprendió que la lucha por la libertad de la joven apache estaba lejos de concluir, y que el próximo capítulo los llevaría a enfrentamientos que no podrían imaginar, cada uno decidido por lealtades veladas, heridas sin sanar y poderes ocultos que acechaban en las sombras del viejo oeste. Y mientras el eco del cuerno se desvanecía en el viento despiadado, el último pensamiento que cruzó su mente fue tan nítido como una daga en la oscuridad. No todos los enemigos llevaban pistolas, algunos llevaban secretos capaces de destruirlo todo. Los cascos resonaban contra la tierra seca, un tambor sordo y constante que apretaba la garganta del pistolero y la joven apache. El aliento entrecortado de ella se mezclaba con la agitación del viento,
que arrastraba hojas secas y polvo, pintando el aire de inquietud mientras los perseguidos se ocultaban tras un matorral a la orilla del camino. La noche, oscura y pesada, parecía doblar su manto para envolverlos en un silencio mortal antes de la tormenta. El pistolero desplegó los dedos en la culata del revólver, no con la intención inmediata de disparar, sino como ancla de aquella promesa sellada en la plaza, protegerla sin importar el precio. Su mirada buscaba, entre la sombra de los arbustos, señales de los cazadores, las oscilaciones de la maleza, cualquier indicio de la siguiente emboscada, pero el peligro real ahora era pensar que solo estaban huyendo. Alguien, sin embargo, había decidido ir más allá, y esa presencia silenciosa interrumpió la calma. Un hombre emergió de entre las sombras, paso lento y decidido. No portaba arma visible, pero su aire llevaba la autoridad de quien conoce las reglas no escritas y la historia enterrada de ese suelo reseco. «No vine por pelea», dijo con voz firme pero sin agresión. «Busco a la niña». Su mirada recorrió con un brillo extraño a ambos, el pistolero y la apache, quienes se tensaron ante aquel interrogante implícito. La joven apretó los labios, respirando con dificultad. No era la primera vez que alguien la buscaba con intenciones encubiertas bajo máscaras de respeto. Sin palabras, evaluaba aquella figura que se presentaba como un misterio, una pieza nueva en ese tablero de sombras y lealtades en conflicto. El pistolero bajó con cautela, la mano del revólver, manteniendo sus ojos clavados en aquel extraño. No había margen para la confianza ciega, pero tampoco para rechazar una posible alianza. «¿Quién eres y por qué debería confiar en ti?». La pregunta cortó el aire como un filo, implacable y justa, cargada de desconfianza que había florecido en esas tierras baldías. La respuesta del hombre fue un silencio medido, como si escogiera con cuidado cada palabra que podría cambiarlo todo. Y luego habló, con la firmeza de quien tiene un secreto viejo como las colinas que los rodeaban. «No soy enemigo ni verdugo, solo alguien que conoce el peso de un alma vendida y busca reparar el daño antes que sea demasiado tarde. El destino de esa niña no es solo suyo ni mío, sino de todos los que aún recuerdan lo que significa la dignidad». Las palabras calaron hondo en el ambiente, disolviendo momentáneamente la tensión. Pero el tiempo apremiaba. Un cuerno lejano, oxidado y ronco, rompió la quietud con un eco amenazante, la señal de refuerzos acercándose, anunciando que la huida sería más corta de lo previsto, y que el próximo enfrentamiento estaba a punto de desencadenarse. El pistolero apretó los dientes, sintiendo que las decisiones tomadas hasta ahora los conducían hacia un precipicio. La joven apache, recuperando un poco de la fuerza interior que parecía haberse ocultado detrás de sus miedos, se acercó un paso, abrazando ese silencio cargado con una nueva alianza, una fuerza engendrada no solo por obligación, sino por necesidad y esperanza. «Si caminamos juntos», dijo ella con voz firme pero aún tensa, «es porque quizá no quede otro camino. Pero hazme saber, ¿qué debes recuperar de mí que ni siquiera yo sé que perdí?». El extraño quedó en suspenso, cómplice de ese abismo de preguntas sin respuestas claras. Su mirada se desvió un instante hacia el horizonte, donde la primera luz del alba comenzaba a quebrar la oscuridad, tiñendo el cielo de un naranja tenue y un azul cansado, recordando que la esperanza podía emerger incluso tras la noche más fría. Pero no había tiempo para más vacilaciones. El sonido más próximo del acercamiento de los cazadores, la pesada pisada de los caballos y el tintineo de las riendas que cortaban el aire,
crearon un crescendo inevitable. Era el preludio de un encuentro que no aceptaría treguas, la batalla entre un pasado implacable y un futuro incierto que dependía, irónicamente, de la unión de aquellas tres almas marcadas por heridas profundas. El pistolero dirigió una última mirada hacia la Apache. En sus ojos ya no había solo miedo, sino una llama que reflejaba el peso de lo porvenir y la necesidad imposible de retroceder. No seremos presa fácil para quienes creen que pueden comprar el destino de otros, no mientras yo respire. El hombre desconocido asintió lentamente, con la convicción que parte de ese valor se encontraba también en él. Hay fuerzas más grandes acechando, más allá de lo que podemos ver. Esta noche improvisaremos protección, pero pronto habrá que enfrentar aquello que busca cazar, no solo cuerpos, sino almas. Un leve crujido alertó al pistolero. Alguien más se acercaba, esta vez con pasos que no eran ni amigo ni simple enemigo. Una figura, encapuchada, cargando un secreto que habría de traer luz y sombra, revelaciones y temores que jamás imaginaron. Con un movimiento silencioso, se detuvo frente a ellos y pronunció, casi como un susurro profético, una frase que congeló el instante y marcó el borde del abismo hacia el que se encaminaban. Lo que creían perdido está más cerca de lo que imaginan, y destruirá todo si cae en manos equivocadas. El cuerno oxidado sonó de nuevo, esta vez más cerca, acompañado por el eco de botas, pasos apresurados y el aura oscura de una verdad que apenas comenzaba a asomar. El pistolero apretó con fuerza la culata del revólver, sus ojos oscuros, llenos de una determinación que ya no iba solo por la joven Apache, sino por un destino que se desdibujaba entre la traición, la lealtad y un secreto enterrado en el polvo de la frontera. Y fue entonces cuando, bajo el primer rayo del amanecer, un grito desgarrador cruzó el valle, tan cercano y desesperado que nadie pudo ignorarlo. El próximo capítulo los esperaba con su verdad oscura, y nadie sabía todavía si sobrevivirían para contarla. Los cascos resonaban con creciente proximidad, un tambor ineludible que vibraba en los huesos del pistolero y en el pecho agitado de la joven Apache. El viento arrastraba polvo y hojas secas mientras sus respiraciones se entrelazaban en un ritmo desigual, marcado por el miedo y la determinación. Aquella trinchera entre rocas, precaria guarida, se había convertido en un refugio silencioso donde el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en un equilibrio frágil entre la vida y la muerte. La Apache apretaba los dientes, tratando de acallar el temblor de sus manos, pero era evidente que no solo luchaba contra el cansancio, sino contra la acumulación de heridas invisibles que pesaban en su alma. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban las sombras de un pasado que la había marcado de manera más cruel que la quemadura visible en su brazo. El pistolero, con la mirada tensa, sabía que defenderla era mucho más que evitar balas. Era protegerla de un mundo que ya le había negado todo. El silencio se rompió al instante exacto en que un disparo seco rasgó el aire, cegando momentáneamente la oscuridad con su eco vibrante. El pistolero reaccionó con la velocidad que solo la experiencia otorga. 2 disparos certeros derribaron al atacante entre los arbustos, sin dejar que el miedo paralizara su cuerpo. Arrastró al Apache hacia un lugar aún más oculto, donde las rocas formaban un pequeño refugio, una trinchera natural que prometía al menos un respiro de los ojos vigilantes. «No podemos seguir huyendo sin más», murmuró el pistolero, con la voz rasposa apenas audible.
Estos hombres no descansarán hasta acabar contigo. Ella lo miró, desconfiada pero consciente de que su vida dependía de aquel extraño. ¿Y qué esperas? ¿Que confíe en ti después de todo lo que he perdido? Respondió con voz temblorosa. Mi propia sangre me vendió como mercancía. Un silencio denso se extendió entre ellos, cargado de siglos de historia no dicha y heridas que aún sangraban en el alma. El pistolero bajó la voz, pronunciando palabras que iban más allá de promesas vacías. No te dejaremos caer, no mientras. Yo respiré. Un destello de esperanza apenas perceptible cruzó el rostro endurecido de la joven. Fue un instante de vulnerabilidad que no pasó desapercibido para el hombre, quien por una fracción de segundo comprendió la complejidad que encerraba aquella niña marcada por la traición. Sin embargo, la calma fue efímera. Un leve crujido quebró la quietud como un susurro venenoso. Ambos tensaron el cuerpo al unísono, preparados para lo que viniera. De entre la maleza emergió una figura de pasos pausados, desprovista de armas visibles, pero impregnada de una autoridad extraña. Una presencia que imponía respeto y cautela a partes iguales. No busco pelea, dijo el desconocido con voz firme pero tranquila. Solo busco a la niña. La apache apretó los labios, evaluando la silueta que se presentaba en aquella noche sembrada de sombras y secretos. El pistolero no bajó del todo la mano de su revólver, aunque tensionó menos los dedos, consciente de que aquel encuentro podría significar un nuevo giro. ¿Quién eres?, preguntó con frialdad. ¿Y por qué debería confiar en ti? El hombre guardó silencio por un instante largo, como si escogiera con cuidado las palabras que revelarían más de lo debido. No soy enemigo ni verdugo, conozco el peso del alma vendida, y estoy aquí para reparar el daño antes de que sea demasiado tarde. El destino de esa niña no le pertenece solo a ella ni a mí, sino a todos quienes aún recuerdan la dignidad. La respuesta enigmática se sumergió en el aire denso, dando paso al amenazante sonido distante de un cuerno oxidado que cortó la noche con su lamento ronco. Refuerzos que se acercaban, prometiendo que la huida era solo un preludio, y que la verdadera prueba estaba por llegar. El pistolero apretó la mandíbula, sintiendo que todo se tensaba hacia un precipicio invisible. La apache, tras haber sentido la fragilidad de su propia fuerza, dio un paso adelante, la voz temblorosa pero resuelta. Si vamos juntos, debe ser porque no hay otro camino. Pero dime, ¿qué pretendes recuperar de mí? ¿Algo que ni yo misma sé que he perdido? El hombre esquivó la mirada por un momento, con la dignidad de quien porta secretos demasiado antiguos para articular. El cielo comenzaba a aclarar con la aurora, una tenue promesa de luz que apenas rozaba la tierra seca. La esperanza parecía un faro débil, pero aún así era luz. El sonido de botas y riendas próximas rompió el leve silencio. La cercanía de los cazadores erizaba el vello cuando el pistolero volvió a mirar a la apache. No seremos presa fácil, dijo, con una convicción que crecía con cada latido. No mientras esté de pie. El hombre desconocido asintió con solemnidad. Hay fuerzas más allá de lo que vemos. Esta noche basta con sobrevivir, pero pronto tendremos que enfrentarlas. Un crujido cortó la oscuridad otra vez. Una figura encapuchada apareció sigilosa, trayendo consigo una carga invisible de secretos y un misterio aún más profundo. Se detuvo frente a ellos y con voz apenas un susurro pronunció una frase que estremeció el aire. Lo perdido está más cerca de lo que creen, y si cae en manos equivocadas, destruirá todo. El cuerno sonó una vez más, esta vez reclamando.
La última atención antes del inevitable choque. El pistolero apretó con fuerza la culata del revólver. En sus ojos ardía no solo el fuego por proteger a la Apache, sino la batalla silenciosa que se libraba en cada rincón de esas tierras secas. La guerra entre lo perdido y lo que aún puede salvarse. Y en ese instante, el grito desgarrador que quebró el valle no solo fue un llamado a la batalla, sino la promesa de un capítulo oscuro que estaba por comenzar. Los cascos resonaban cada vez más cerca, un tambor rítmico que golpeaba el corazón del pistolero y la joven Apache. Se ocultaban tras un arbusto espeso. La respiración entrecortada de ambos era apenas un murmullo en la oscuridad silenciosa de la noche. El pistolero tensó su cuerpo, la mano firme, sobre el revólver, pero sabía que la bala no resolvería todo lo que estaba en juego. Los ojos oscuros de la Apache brillaban con una mezcla de miedo y una silenciosa determinación, marcada por el peso invisible de su pasado. Un crujido delicado alertó a los dos fugitivos. Una figura emergió entre las sombras, sin armas visibles, pero con una presencia que exigía respeto. La voz calma y segura rompió la tensión. «No he venido a pelear. Busco a la niña». La Apache apretó los labios. Memorias abiertas y heridas aún sangrantes la hicieron desconfiar. El pistolero bajó el arma con cautela, sin apartar la mirada. El destino que le toca no es solo suyo ni mío, sino de todos los que recuerdan la dignidad perdida, añadió el extraño en un tono que parecía pesar siglos de secretos. La respuesta encontró eco en la duermevela de la noche, apenas minutos antes de que un cuerno oxidado rompiera la calma con un lamento profundo y amenazante. Los refuerzos se acercaban. El pistolero apretó aún más la culata del revólver. Entre ellos el vínculo entre el hombre, la niña y aquel desconocido comenzaba a tejerse, frágil pero inquebrantable ante la prueba próxima. «Si vamos juntos», dijo la Apache con voz temblorosa pero firme, «es porque no hay otro camino. Dime, ¿qué buscas en mí que ni yo misma sé que he perdido?» El hombre cargado de secretos miró hacia el este donde la aurora comenzaba a despuntar. «Hay verdades que solo el tiempo y la voluntad pueden recuperar», dijo con solemnidad. Pero el peligro no aguardaba a la luz. Los sonidos cercanos de caballos y la tensión palpable en el aire les recordaban que la batalla apenas comenzaba. Mientras planeaban su próxima jugada, un crujido más agudo alertó al pistolero. Otro visitante surgió, esta vez cubierto por una capucha, con pasos silenciosos pero firmes. Se detuvo ante ellos y la voz que susurró parecía arrastrar con ella una sombra pesada. Lo que creían perdido está más cerca de lo que imaginan, y si cae en manos equivocadas, destruirá todo. El cuerno sonó de nuevo, el preludio de una tormenta inminente. La Apache apretó la mano del pistolero, un gesto pequeño pero poderoso. En sus ojos ya no había solo miedo, sino la llama renovada de quien sabe que la verdad, por dolorosa que sea, reclama enfrentamiento. La noche se disolvió lentamente ante el primer rayo, y justo cuando todos contenían el aliento, un grito desgarrador atravesó el valle, un llamado que nadie podría ignorar ni olvidar, un presagio inquietante del capítulo oscuro que apenas comenzaba. Los cascos golpeaban con fuerza el suelo endurecido, el tambor invisible que marcaba cada latido del pistolero mientras, arrastrando a la joven Apache, se sumergían en las sombras del terreno agreste. La desesperación tentaba a sus músculos. El polvo les pesaba en los pulmones, pero la urgencia ahogaba el cansancio. El relincho lejano de los caballos enemigos reverberaba.
recordándoles que la huida era apenas el preludio de una batalla mayor. La Apache, con el brazo vendado y la mirada cargada de tormento y desconfianza, caminaba junto a él, sus pasos vacilantes escondiendo una fuerza que no sabía si poseía. Cada fibra de su ser resistía el miedo que se anidaba en ella, el recuerdo de su madre, la traición que le había vendido como mercancía, pesaba como una losa. Pero la decisión del pistolero de romper ese destino no era un acto común de bondad. Era la apuesta de un hombre marcado por cicatrices invisibles que se negaba a sucumbir ante la injusticia. Una brisa seca zarandeó las hierbas muertas, mientras una voz distante emergería entre el viento que silbaba por las laderas. No había tiempo para dudas. Sentir el roce de la mano del pistolero en su hombro era un ancla en aquella vorágine de incertidumbre. No confíes demasiado, ni en mí ni en nadie. Aquí cada alianza está teñida de intereses ocultos, murmuró ella con voz firme, pero sus ojos delataban la vulnerabilidad que solo el miedo verdadero impone. El pistolero apretó la mandíbula y deslizó la mirada rápida hacia detrás, evaluando la distancia con los cazadores cada vez más cerca. Lo sé, pero a veces la verdadera fuerza nace en la necesidad de desafiar esa desconfianza. No soy un salvador ideal, solo un tipo que no acepta que la injusticia sea moneda corriente. Sus palabras se posaron en el aire seco, cargadas de un peso que pesaba más que cualquier bala. El sendero tortuoso se bifurcó entre rocas agrietadas y árboles esqueléticos. Allí encontraron un refugio improvisado, una cueva a medio oculta, cuyas sombras envolvieron sus cuerpos agitados. La Apache, aún temblando, apoyó la espalda contra la roca, buscando recuperar el aliento. Sus ojos se clavaron en la oscuridad, pero en ellos brillaba ya una chispa que antes parecía ausente, un destello de esperanza. El pistolero sacó un pañuelo, mojándolo con un poco de agua del pequeño recipiente que portaba, y limpió con cuidado la quemadura en el brazo de ella. Fue un gesto simple, pero lleno de una ternura contenida, como si en ese contacto se tejiera un hilo invisible entre sus destinos. «Dime», propuso él con voz baja, «¿qué es lo que realmente temes?» La joven lo miró, evaluando si ceder parte de su muro de silencio. Tras un instante tenso, su voz salió como un suspiro atrapado en la garganta. «Temo que esta huida sea solo el principio de un tormento más grande. Que los fantasmas del pasado me persigan allá donde vaya. Que nadie quiera salvar a la niña, sino a lo que ella representa para los demás». Su soliloquio hizo eco en la penumbra como un eco lejano de una verdad demasiado pesada. El pistolero apretó el revólver con más fuerza, sintiendo que la defensa de ese alma era mucho más que un acto individual. Era una lucha contra siglos de indiferencia, contra un mundo que miraba hacia otro lado, mientras vidas eran vendidas y olvidadas. Entonces lucharemos por lo que no se vende ni se compra, por tu libertad y tu dignidad, aseguró con expresión férrea. Las pisadas se aproximaban. El eco de voces cargadas de amenaza surgía sobre el murmullo del viento. Sin embargo, justo cuando un aullido quebró la distancia, un crujido sutil atrajo la atención de ambos. Una figura emergió de entre los arbustos con pasos sigilosos, la capa oscura envolviendo un semblante serio y un aire que destilaba conocimiento profundo de aquellas tierras y sus secretos. «No estoy aquí para pelear», su voz grave rompió el silencio. «Vengo porque solo unos pocos conocen la verdad detrás de esta niña, y no todos quieren que esa verdad salga a la luz». Los ojos del pistolero se entrecerraron con suspicacia al instante. La Apache, por primera vez en lo que parecía una eternidad,
sintió que aquel extraño no representaba una amenaza inmediata. ¿Quién eres para hablar de verdad mientras el fuego los acecha?, replicó con voz débil pero desafiante. El recién llegado pausó, dejando que la tensión creciera como la sombra de una tormenta, y luego habló con una certeza heladora. Soy alguien que sabe que el destino de esta niña está entrelazado con secretos enterrados que cambiarán el equilibrio de esta frontera, para bien o para mal. El pistolero apretó la mandíbula y sin bajar la guardia preguntó: ¿Y qué propones? ¿Una tregua, una alianza o una trampa más en este juego sucio? La respuesta fue un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Las primeras luces del amanecer empezaban a rasgar el horizonte, tiñendo de rojo las nubes bajas, mientras afuera se acercaba el cuerno oxidado que había anunciado refuerzos. Sin previo aviso, un grito agudo se elevó desde el valle, cortando la tensión como un cuchillo. Era un llamado desesperado, un último aviso antes de que la tormenta estallara en todo su furor. El pistolero supo, en aquel instante exacto, que nada volvería a ser igual. Volvió la vista hacia el apache y en sus ojos oscuros ya no había solo miedo, sino una fortaleza que la noche no había logrado apagar. El extraño observaba el horizonte, consciente de que la verdad que portaba y el peligro que venía en camino marcarían el inicio de la prueba definitiva para todos ellos. Entonces, justo cuando las sombras de sus perseguidores se fundían con la luz débil del alba, la figura encapuchada del extraño dio un paso adelante y susurró con gravedad siniestra: lo que creían olvidado yace aquí, y solo quien lo controle decidirá si este pueblo arde o renace. El eco del cuerno resonó una vez más, como una sentencia ineludible, mientras el día despuntaba sobre un valle que albergaba secretos tan antiguos como la tierra misma. El siguiente movimiento estaba por hacerse. La partida de ajedrez en la frontera solo acababa de comenzar, y el precio de cada ficha sería la misma vida. El retumbar de cascos se acercaba implacable, un pulso feroz que comprimía el aire alrededor del pistolero y la joven apache. Cada salto sobre la tierra seca era una amenaza viva, un latido oscuro que ofrecía poco respiro. Entre las rocas agrietadas, ambos se movían con la rapidez sutil de sombras que saben que la única voluntad posible es la de vivir. El sudor mezclado con polvo dibujaba surcos invisibles en sus rostros, reflejo del combate silencioso que libraban contra un enemigo, cuyos pasos ya eran ecos en sus espaldas. La tensión se espesaba como humo espeso. El pistolero, a pesar de su estoica fachada, sentía que aquella persecución atravesaba algo mucho más profundo que la simple huida. En sus manos, el revólver era más que un arma. Era un símbolo de una promesa sellada bajo el sol implacable de la plaza. Una promesa tan frágil y a la vez tan irrompible como el vínculo precario que empezaba a formarse con la joven. Sus ojos oscuros buscaban refugio entre la aridez, maleza y rocas, mientras la respiración entrecortada de la apache le recordaba que no solo cargaban con la esperanza que él había ofrecido, sino con el peso oscuro de un pasado traicionado. Una sombra se movió con cautela cerca de la cueva improvisada donde se habían refugiado momentáneamente. El pistolero tensó el cuerpo, escudriñando la penumbra en busca de cualquier señal de amenaza. Sin embargo, quien surgió entre la maleza no llevaba armas visibles, y su andar pausado tenía la cadencia de alguien que conoce secretos que desbordan las leyes del territorio. La voz grave y serena rompió el silencio como un eco antiguo. No he venido a pelear. Busco a la niña. La apache,
con el rostro marcado por la desconfianza y la fatiga, apretó los labios. Sus ojos expresaban un tormento que ni la oscuridad podía ocultar. Sabía que aquel desconocido venía con intenciones ocultas y estaba acostumbrada a ocultar su tristeza tras un manto de recelo. El pistolero bajó con cautela la mano que sujetaba el revólver, sin dejar de fijar la mirada en el extraño, consciente que esa figura podría ser una llave o una cadena. ¿Quién eres y por qué habría de confiarte algo que ni siquiera yo misma puedo aceptar?, preguntó la joven, la voz temblorosa perforando la quietud, esa mezcla amarga de miedo y escasa esperanza latiendo. En cada palabra, el desconocido levantó las manos en señal de paz, su mirada profunda como si sostuviera siglos de cargas invisibles. No soy enemigo ni verdugo. He visto el peso de las almas vendidas y he jurado reparar el daño antes de que sea irreparable. La libertad de esa niña no solo es suya ni mía, pertenece a todos los que aún recuerdan que la dignidad no se negocia, afirmó con fría solemnidad. Antes de que pudieran responder, un lamento oxidado resonó en la noche. El cuerno de la patrulla anunciaba que el cerco se estrechaba, que la salvación distaba apenas unos instantes de convertirse en un último acto desesperado. El pistolero apretó la mandíbula, consciente de que lo que se avecinaba no era solo una batalla mano a mano, sino una prueba de voluntad frente a fuerzas que escapaban a su comprensión. La joven volteó la mirada al horizonte, donde la primera línea de la aurora comenzaba a teñir de naranja y lila el cielo árido. Con voz firme, cargada de una determinación renovada, declaró: «Si vamos juntos, no es por confianza, sino porque no queda otro camino. Pero dime, ¿qué quieres realmente de mí? ¿Qué buscas en alguien que apenas sabe quién es?». El extraño pareció cargar con un tremendo silencio antes de hablar. Su voz quebró la noche. «Busco recuperar aquello que creyeron perdido por siempre, algo tan poderoso que podría cambiar el destino de todos en esta frontera. Pero esa verdad también atrae sombras que no conocen piedad». Un ruido sutil emergió entonces a sus espaldas, pasos decididos que se acercaban con una precisión alarmante. De las sombras brotó una figura encapuchada, que se detuvo ante ellos, envuelta en misterio y silencio. Su presencia era como una grieta en la tela frágil que sostenía ese momento de respiro. Con voz baja y firme, pronunció una frase que heló el aire y clavó una daga invisible en el pecho de los presentes. Lo que creían enterrado regresa, y quien lo controle decidirá si este valle arde o renace. La amenaza, el secreto y una deuda vieja estaban a punto de estallar. El eco del cuerno retumbó una vez más, mientras el cielo comenzaba a clarear con la atenta mirada del sol. El pistolero apretó la culata de su arma con fuerza. Sus ojos ardían con la certeza de que aquella noche apenas abría la puerta a una tormenta. Mucho más profunda. Un grito agudo irrumpió entonces desde el valle, una llamada desgarradora que prometía que lo que estaba por venir no se mediría en balas, sino en la devoción, los secretos revelados y el precio implacable de la verdad. Y en ese último instante, mientras la luz desdibujaba la oscuridad y las sombras se preparaban para expandirse, el pistolero comprendió que no todos los enemigos portaban armas. Algunos llevaban los secretos capaces de destruirlo todo. Los primeros rayos del alba comenzaron a filtrar su luz pálida entre las grietas de las rocas, inundando la cueva donde el pistolero
y la joven apache reposaban tras la tempestad de la noche. El aire, denso aún por el sudor y la tensión, se volvió silencioso, como si la tierra misma contuviera la respiración ante la inminente resolución que se avecinaba. La joven, con los ojos aún húmedos y la expresión marcada por un tormento antiguo, dejó que el cálido resplandor acariciara su rostro. En esa luz transparente, por primera vez, el peso invisible de la traición maternal pareció disminuir, haciéndose frágil frente a la promesa ahora sólida del hombre que estaba a su lado. El pistolero, con la mirada grave, pero serena, apretó con suavidad la mano de la apache, un gesto que hablaba más de aliento que de palabras. Hoy no solo protegemos un cuerpo, sino un alma que reclama su lugar en un mundo que quiso borrarla, dijo con la firmeza templada por las heridas del camino. No quedan sombras que puedan apagar la llama que llevas dentro. Ella inhaló profundo, dejando que la convicción lo impregnara, y respondió con voz quebrada pero decidida. Quizá la frontera nos enseñó a vivir en la oscuridad, pero aprendí que esa oscuridad no define quiénes somos. No seré mercancía ni sombra de lo que otros decretaron. En el horizonte, el cuerno oxidado resonaba con insistencia, recordándoles que el pasado no desistiría fácilmente. A través de la boca estrecha de la cueva, el pistolero miró el sendero, donde ya se vislumbraban siluetas, no solo enemigas, sino también figuras del pasado y aliados inesperados, que habían cruzado la línea del miedo para apostar por ese vínculo, nacido en la adversidad. Fue entonces cuando la figura encapuchada, aquella que había susurrado sobre secretos olvidados y destinos entrelazados, apareció junto a ellos con paso firme. Su rostro ya no ocultaba temor, sino una determinación que trascendía la noche misma. Este valle guarda secretos antiguos, murmuró. El destino de la niña no es solo de quienes la buscan, sino de todos los que han decidido reclamar la justicia sepultada bajo el polvo. El pistolero ladeó la cabeza, en gesto reflexivo, mientras la joven apache fijaba la mirada en la figura, sintiendo que algo más profundo que la mera supervivencia los unía ahora. Entonces, ¿no estamos solos?, preguntó el hombre, con crudeza y esperanza entremezcladas. Nunca lo estuvimos, respondió la encapuchada. Hay quienes recuerdan, quienes no olvidan el precio del silencio, y quienes están dispuestos a escribir un nuevo capítulo. El ruido de cascos se volvió constante, un tambor de guerra ineludible. Pero esta vez no era solo una persecución, era un llamado a la rebelión contra todo aquello que despojó a la niña de su dignidad. En la estrecha unión entre esos tres se gestaba una fuerza invisible pero implacable, un pacto forjado en la hiel de la injusticia y el anhelo de redención. «Venid», dijo el pistolero, «no para huir, sino para enfrentar aquello que cree tenernos vencidos». Con pasos lentos pero firmes, los tres emergieron de las sombras hacia el sendero principal. Las primeras siluetas se definían en la penumbra, hombres y mujeres del asentamiento, algunos con cicatrices visibles, otros con heridas más profundas en la mirada, que habían decidido que la historia no acabaría con una subasta ni con mercaderes de almas. La apache alzó la cabeza, sintiendo el peso del pasado resquebrajarse bajo el empuje de esa nueva alianza. La traición maternal, aquel yugo invisible, empezó a convertirse en un eco lejano frente a la red que tejían corazones dispuestos a cambiar su sino. Entre los rostros que se acercaban, reconoció miradas no solo de solidaridad, sino de repudio a quienes se atrevieron a venderla. El pistolero permaneció a su lado, firme y constante, un faro que disolvía la duda con actos, no solo palabras. La batalla próxima no sería solo de pólvora,
sino de voluntades decididas a desafiar siglos de costumbres y silencios vergonzantes. De pronto, el hombre encapuchado alzó el brazo y un susurro colectivo recorrió la pequeña multitud. No había miedo, sino una alianza frágil, pero real. El eco del cuerno dobló su sonido, esta vez como un toque de inicio y no de advertencia. Una mujer emergió del grupo, su rostro endurecido por pérdidas que el tiempo no borró. Se acercó a la Apache, con una mirada profunda, rozando sus manos. «No todos somos enemigos», dijo con suavidad. «Y hoy, juntos, canjearemos la desesperanza por un futuro que aún podemos arrancar del polvo». La Apache apretó la mano de aquella mujer, un vínculo nacido en la urgencia que renovaba fuerzas y voluntad. Ya no era la niña vendida, ni la sombra temerosa que una vez fue. Era ahora la hija de la frontera que se negaba a ser borrada. El pistolero alzó la voz por encima del murmullo creciente. «Nos enfrentaremos a aquellos que quisieron dividirnos, a quienes pensaron que el miedo y la traición nos gobernarían. Pero esta tierra, esta gente, merece la justicia que se gana con fibra y convicción. Los cascos ni el cuerno podían detener ahora la fuerza que se levantaba en la plaza. Hombres y mujeres armados con más que armas, con memoria, con coraje y con la certeza de que la dignidad estaba por encima de cualquier moneda». La Apache miró al pistolero y luego al cielo que ya mostraba un azul claro, libre de nubes de tormenta. «No estamos destinados a huir», murmuró. «Hemos elegido pelear por lo que somos, por una vida que nadie puede comprar». Y así, bajo la luz clara del día naciente, aquella alianza improbable se alzó para cambiar el destino de un valle, para sanar heridas que el tiempo creía imposibles y para enseñar que el honor y la humanidad pueden renacer, incluso donde antes solo había polvo y desdén. Los ecos de la batalla inminente ya no eran el sonido de simples cascos, sino el latido firme de un pueblo que decía: «Aquí estamos, y nadie volverá a vendernos». El sol brillaba alto cuando la plaza se volvió testigo del comienzo de una justicia recuperada. Un futuro salvado de la oscuridad por la fuerza irrompible de aquellos que se atrevieron a creer en la esperanza. El pistolero y la joven Apache caminaron juntos entre su gente, sabiendo que, aunque el camino sería duro, aquel día había marcado la verdadera libertad, la que nace de enfrentar el pasado y construir un legado que ningún destino puede arrebatar. Y así, con la frontera ya transformada en hogar y la justicia recuperada en el polvo, cerró el último capítulo de esta saga, donde la dignidad venció a la desesperanza y donde la historia se contó finalmente con un hilo de luz en vez de sombras.